Vamos a aprovechar este tiempo para las consultas que tengan mientras, así arrancamos ya cuando haya un par más. ¿Les parece? Bien, Yo algo comentaba no sé si en el encuentro, me parece que en el aula abierta del otro día. eh, yo empecé a mirar, digamos, los trabajos de campo uno. Por ahí estaría bueno que, que le agregaran los comentarios. ¿Sí? A lo que ustedes ven ahí, ¿sí? O sea, ahí en principio está la respuesta, por decir de alguna manera, a la observación indicada. Pero por ahí estaría bueno, aunque sea un párrafo de cuatro, cinco, seis renglones, en el cual ustedes pusieran como una suerte de conclusión de lo que vieron, ¿sí? Siempre planteando un poco la pregunta que venimos haciendo en casi todas las veces que nos vemos, que es si se ha hecho visible algo que estaba medio invisible, más allá de que nosotros llamamos invisible en este caso, en este seminario, a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero más allá de eso, por ahí hay cosas que se van haciendo visibles y que por ahí no le había prestado atención. Es distinto cuando uno está llevando adelante una experiencia, una actividad, ¿sí? Como educador, a estar observándola de afuera, ¿sí? Porque se perciben otras cosas. Al no tener el compromiso de la actividad, es como que uno mira cosas que por ahí adentro de la actividad no te das cuenta. Hay veces que pasan cosas. Yo siempre digo que la riqueza de un equipo, esto lo hablo con la gente de educación formal, digamos, ¿no? Que no pueden, no logran entender del todo cómo ellos tienen que trabajar con 20 25 pibes o 30 todos juntos, uno solo, ¿sí? Y nosotros con 30 tenemos 4 o 5 educadores, ¿no? En lo posible, siempre que se pueda, por supuesto, atendiendo. Y siempre les digo que en el caso nuestro al menos, que educamos en valores, estamos muy atentos a los emergentes, le digo yo. O sea, hay cosas que pasan. Vos, nosotros somos educadores, a partir de las necesidades e intereses de los pibes y de las pibas, armamos las oportunidades de aprendizaje que tenemos, las actividades, las descubiertas, los proyectos, lo que sea, pero no sabemos lo que va a pasar, ¿sí? El pibe, la piba que participa en esa actividad va a tener experiencias mientras participa, que son esas experiencias las que lo van a educar en valores, no la actividad. La actividad no, por sí no te educa en valores, no te educa en nada, en realidad uno puede aprender alguna cosa, sí, pero lo que aprende es la experiencia que el joven protagonista adquiere cuando está haciendo en esa actividad, ¿no? Eh, y por ahí eso es lo que no logran entender los educadores formales, por nosotros, y el hecho de que haya uno o dos como coordinando la actividad general y haya otro par mirando, otro par del equipo que capaz que acomodó para un juego nada más, pero está observando lo que pasa, está escuchando lo que pasa, está mirando lo que pasa, porque ahí es donde a veces nuestras actividades provocan que emerjan cosas que no teníamos previstas en el plan original, digamos, cuando uno prepara. Y a veces a esos emergentes hay que darles una respuesta, ¿sí? Y por ahí estar atentos, atentas, es nuestra tarea como educadores, ¿no? A ver qué pasa y que yo necesite intervenir, ¿sí? Capaz que con el conjunto o por ahí en forma personal, con alguno, alguna, que uno escucha, que ve que hay alguna cosa que la actividad le provoca hoy, que está bueno que no se vaya con esa duda, consulta o cosa que le pasa por dentro, ¿no? Ahí, y más ni hablar nosotros que estamos planteando justamente que nos importa mucho más lo que pasa por dentro, lo que pasa por el interior, que si hace bien o mal un nudo. Esa es la realidad. Si cuando está haciendo mal el nudo se pone mal, ahí le están pasando cosas por dentro. Y ahí es donde yo tengo que actuar. Y si le sale bien y se emociona, hay una emoción que también, de una manera u otra, por ahí uno puede llegar a intervenir, ¿no? A rescatar, a palmear en el lomo, qué bueno que te salió, ¿no? Qué sé yo. Cosas que van pasando, ¿no? Por eso, por ahí estaría bueno que ustedes le agreguen. Eso por un lado. Y otra cosa, a ver, se los voy a mostrar ahí. porque, bueno.
¿Se acuerdan que está el botón de agregar entrega, el azul que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo, evidentemente, tengo que apretar ahí. Cuando aprieto, ¿sí? Se va a abrir otra pantalla, ¿está? Y aparece esperen que le doy entrada a David, ahí está. Aparece el formato para escribir, para juntar, etcétera, etcétera. Lo que yo necesito, si ustedes quieren escribir algo acá, ¿sí? Explicando por ejemplo, acá podría ir, si fuera el trabajo de campo uno el comentario, ¿sí? Eh, Estuve en una unidad de estas características, observé, la actividad duró 2 horas, tuvo juegos, esto y lo otro, y observé lo siguiente, ¿no? Lo que me llamó la atención a mí, qué fue lo que vi más allá de las preguntas de la observación. Bueno, yo lo podría escribir acá y va a salir para que yo lo vea, pero la planilla de observación que ustedes completaron, ¿sí? Está bueno que me la suban por acá, ¿sí? Ustedes cuando la bajaron de acá del campus, la deben haber tenido en Word, digamos, por decirlo de alguna manera, para completarla o lo que ustedes hicieran. No me acuerdo si está en PDF o en Word, no me acuerdo. Creo que la puse en Word a propósito para que ustedes pudieran completarla ahí mismo. Eh, y después cuando la van a subir, ¿sí? Apretan en uno de estos dos, en realidad en este que está el circulito, el otro es para una carpeta de archivos, en este que está el circulito, apretan ahí y aparece esta otra ventana en el cual dice subir un archivo en azul, eso lo dejamos como está, ¿sí? Y acá dice seleccionar el archivo, ¿sí? Aprieto ahí en seleccionar el archivo y me va a llevar a mi máquina para buscar el archivo que yo quiero subir, ¿sí? Vamos a suponer que este es el archivo que yo quiero subir. Hago clic, aprieto en abrir, apareció acá, ¿ven? Al lado de seleccionar archivo, empieza el nombre del archivo que por supuesto no está completo. Es como un resumen. Era Plan Diocesano 2023-2026. Bueno, dice Plan Dio, punto suspensivo. El final de 2023-2026 es un PDF. Y aprieto en subir este archivo. Acá abajo, en este azul de acá abajo. Al apretar, ¿ven? Ahí está el archivo. ¿Lo ven acá? El PDF. ¿Sí? Y ahora sí, guardar cambios significa que hago la entrega. Yo voy a guardarlo, total. Aprieto ahí y vamos a ver lo que ocurrió en el campus. Esperen que se está cargando. Ahí está. ¿Ven? Está en borrador, como hicieron la mayoría. Me falta hacer qué cosa. Apretar en enviar tarea. ¿Sí? Acá abajo, archivo enviado, ¿ven? Está acá. Bueno, en los comentarios yo no escribí nada, pero si ustedes escribieron en donde yo les decía, aparecería por acá. También pueden apretar acá donde dice comentarios y escribir lo que ustedes quieran. Pero acá está este archivo. Yo lo voy a enviar esa tarea. Ah, bueno, si yo la borro, desaparece todo. Si pongo editar, me va a volver otra vez a subir el archivo a la pantalla para que yo escriba otra cosa porque lo quiero cambiar. ¿Sí? Esto es lo que me permite mantenerlo en borrador. ¿Está? Pero si este borrador se pasa, por ejemplo, de la fecha prevista, después me desaparece el botón de enviar tarea y me tenés que hablar para que yo te lo habilite, como hicimos con Ana Pugliese la vez pasada, ¿no? Pero bueno, yo ahora lo voy a enviar. ¿Sí? Yo lo envío, ahí está, ¿ven? Bueno, me pregunta si estoy seguro o lo quiero cancelar. Siempre tiene lo bueno de este campus es eso, ¿no? Te va preguntando cosas de que no te equivoques. Así que yo le pongo continuar y ahí salió, me aparece hecho acá, ¿ven? Como que completé la actividad. Y ahí está, el estado de entrega que ustedes suelen ver, ¿no? Enviado para calificar, sin calificar. Y bueno, y acá la tarea fue enviada 3 horas antes de que venza el plazo, dice acá, por ejemplo. Y acá está el archivo enviado. ¿Está? Si yo ahora me vuelvo a mi pantalla, vuelvo a mi rol, ¿sí? Entonces, bueno, yo no me voy a ver, no me puedo ver porque no soy alumno, entonces no me permite verme. Pero si yo fuera a los trabajos de campo, ¿ven? Acá yo tengo un botón, en vez de entregar dice calificar. Yo aprieto ahí
y me aparece una pantalla medio extraña, azul, que algo mal debo tener configurado porque no me permite ver el nombre hasta que no paso el... ¿Ven? Acá dice Fermín Barbosa, por ejemplo, en la primera pantalla. ¿Ven? La tarea fue enviada de Fermín. ¿Ven? Dice enviado para calificar. Él entregó el módulo 2. Fue enviada hace como 5 días. Se fue de viaje Fermín, por eso está de vacaciones y lo mandó antes. Eh, ya ven que dice el estudiante no puede editar esta entrega porque ya la envió. La puede editar mientras se mantenga en borrador. Acá está el trabajo. ¿Bien? Yo ahí pico, pero bueno, no me aparece más acá, no importa. Pensé que estaba acá. Tendría que aparecer. Bueno, no importa. Yo ahí pico, lo miro. Voy a calificar después. Va a aparecer como aprobado, ¿sí? O no, o en proceso. Y acá nosotros vamos a subir, en este espacio van a encontrar ustedes, que después les va a aparecer a ustedes, vamos a subir una devolución, ¿sí? Del trabajo, que está hecho con rúbricas. ¿Sí? O sea que dice el objetivo, dice las actividades que tenemos que hacer y del otro lado hay rúbricas que permiten ir evaluando. Las que ustedes vean marcadas en color verde es lo que nosotros observamos del trabajo de ustedes. Y después al final de las rúbricas, que son varias, aparece un cuadrado en blanco en donde escribimos una devolución y abajo del todo la calificación que va a ser la misma que figura acá en el sistema. ¿Sí? Pero ese es el formato, más o menos, como para que lo tengamos en cuenta, de entrega, ¿sí? de de las actividades. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida de vuelta a este segundo encuentro en línea que tenemos de este seminario, esta nueva aventura que se llama Explorar lo Invisible. Hoy vamos a intentar compartir algo de los trabajos de campo realizados y tratar de seguir descubriendo, a ver, juntos, juntas, lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño momento de oración. Les voy a invitar a que todos enciendan su cámara. ¿Sí? Los que no lo tienen encendida, que la enciendan. Los voy a invitar también a ponerse su mano derecha en el corazón, sentir sus latidos, sentir nuestra respiración por unos segundos. Y les voy a pedir que en el chat de acá del Zoom escriban 2 o 3 palabras de cómo llegamos. No, no a este encuentro, sino a esta época del año, ¿no? Y que tenga que ver con todo esto que hacemos desde el movimiento Scout. Siempre esta pregunta en esta época del año tiene la misma respuesta. Para los que somos voluntarios, voluntarias, en cosas que nos gustan verdaderamente, seguro que le ponemos muchas horas, mucho tiempo, este, y el año, como bien decimos siempre, tiene 12 meses, pero los últimos 6 es cuando hacemos casi todo. Nos pasamos. Habría que planearlo de otra manera para hacer menos, para que sea menos agotado. Eh, Sin dudas todo esto ocurre porque damos. Así que para terminar este pequeño momento, les voy a compartir una oración y les voy a pedir que pongamos nuestras manos así en señal de dar, que es lo que ustedes están haciendo todo el tiempo, y por eso llegamos de esta manera, ¿sí? Y todos juntos vamos a rezar la oración que va a aparecer en pantalla. Señor Jesús, gracias por este encuentro. Queremos abrir el corazón para descubrir tu presencia en lo pequeño y en lo invisible. Acompáñanos para leer en profundidad las voces que hemos escuchado en nuestros trabajos y que nuestra Madre, la Virgen María, nos tome de la mano y nos enseñe a guardar y meditar todo en el corazón. Amén. Nuestra Señora de los Scouts ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien, un ratito como para... Siempre está bueno. Después les voy a pedir que se consigan, vayan pensando dónde lo tienen, alguna velita, algún cirio, alguna cosita para prender al final. Piénsenlo tranquilo, que vamos a tener tiempo para buscarlo y todo. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un único grupo, ¿sí? Con todos ustedes.
Yo me voy a desaparecer mientras ustedes trabajan. Les voy a pasar, si quieren se los paso les voy a pasar un trabajo, una entrevista realizada acá por Fermín. Es una entrevista que hizo Fermín para este trabajo de campo número 2. O sea que les voy a pasar nada más que las preguntas con sus respuestas, ¿sí? Y ustedes van a hacer la tarea que, bueno, yo les voy a plantear. Es más, capaz que se las pongo directamente también ahí en el trabajo. ¿Eh? ¿Les parece? Así no me... Bueno, les tendría que aparecer ahí en el chat. Bueno, si lo abren, ¿sí? Van a encontrar la entrevista al joven, la entrevista al adulto y al final del documento tres preguntitas disparadoras para ustedes, ¿sí? Lo bueno sería recorrer, no me acuerdo, eran como 8 preguntas. Si les parece, recorrerlas e ir mirando, ¿sí? A ver cuáles son las similitudes, etcétera, o la visión desde un joven protagonista y desde un educador, y con las preguntas disparadoras del final, intentar ponerse de acuerdo como grupo a ver qué les pareció, ¿no? ¿Qué les despertó? ¿Se entiende la idea? Alguno lo quiere ir leyendo en voz alta, así lo vamos conversando acá. Disculpen, pueden compartirlo si quieren, acá en la pantalla también. Alguno lo puede ir leyendo, pero lo pueden compartir. Ahí lo puse para que ustedes también puedan compartir. Bueno, empieza con dice, entrevista al o la joven scout. Primera pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de estar en los scouts y por qué? Y la respuesta es estar con los gurises, interacción con las diferentes realidades de los educandos, vivir los principios del método scout de manera libre y voluntaria. ¿Sentís que en tu grupo hay un espíritu de amistad o de hermandad? ¿Podés contar algún ejemplo? A veces es difícil reconocerlo. En el grupo en el que estoy, la verdad, la hermandad está un poco perdida. Sin embargo, en distintos momentos se habla del tema. Se da normalmente que si tengo una tarea y estoy sobrecargado, no preciso pedir ayuda y seguramente alguien viene y te ayuda y te da una mano. Te dicen yo puedo hacer esto o aquello, te puedo dar una mano, etcétera. Ahí se ve en forma de gesto la hermandad. ¿Cómo era bien la consigna del trabajo? Era ver similitudes en las respuestas del educando y el educador, o puntos de encuentro, creo que yo entendí algo así. Bueno, hasta acá en estas dos Quedan estas preguntas dos preguntas. pone, sí, sí, quedan, son seis, siete preguntas. Hasta acá leí dos nomás, como para que podamos ir tomando nota de algo. En estas dos preguntas, bueno, pone interacción con las diferentes realidades, vivir los principios del método, y cuando le pregunta si hay algún ejemplo de hermandad, dice que está un poco perdida la hermandad en su grupo, pero que cuando eh, tienen una tarea y está sobrecargado, siempre hay una mano dispuesta a ayudar. Y sabes que esto de que el otro le dice que él también lo puede hacer a pesar de las dificultades, ese sentido de afirmar la duda y antes que le digan, intenta lo que vas a poder, el apoyo de un par o del educador, es lo que interpreté yo. Sí, habla de la cercanía, que siempre hay alguien cerca como para dar una mano y, y colaborar. Después, otra pregunta, la tercera dice, ¿en qué momento de las actividades te sentís más cerca de Dios o de algo que trasciende? Y responde, en los campamentos, en contacto más próximo con la naturaleza, escuchando la risa de los chiquilines. Es como que hay algo, una fuerza, una energía, algo que está actuando a través de ellos, de esos gestos, algo que da fuerzas para seguir adelante. Yo creo que ahí es nosotros, como los chicos también, encuentran el momento de
cercano al Señor en los momentos de los campamentos, en donde hay tanto silencio, donde eh, uno escucha el sonido de la naturaleza y no es necesario estar hablando de nada, sino compartir ese momento, ese silencio, un silencio compartido. Y creo que es ahí donde después sale esto del encuentro con un par y que todo eso también nos eleva hacia el Señor. En un campamento, en un atardecer, en una guardia, en un momento de tranquilidad, de serenidad, porque si nos ponemos a pensar un poquito, todos estamos con muchos ruidos interiores, perdón, y en esos momentos creo que es donde eh, este, se encuentra más la conexión, no solo de los chicos, sino también de nosotros. Enseguida menciona la respuesta el campamento, ¿no? Y el campamento me parece que, bueno, es la máxima expresión de vida comunitaria llevada a la práctica. Yo creo que ahí uno puede encontrar un montón de elementos de acercamiento a Dios. Me parece que, bueno, ahí incluso en la respuesta que da empieza a relatar algunas cosas de las que encuentra en el campamento, pero eh, como elemento me parece a destacar dónde encontrarse con Dios, el campamento es una referencia importantísima. Sí, sí, el campamento sin duda acerca. Después, la otra pregunta dice, cuando ayudan a otros, acciones de servicio, buenas acciones, ¿qué es lo que más aprendés o sentís? Que es ahí donde más se vive también la ley Scout, estando con el otro, porque solos es muy complicado, laburando y haciendo cosas entre todos. Un poco la vida en comunidad, ¿no? Sí, ahí me parece que también rescata el valor de la acción, ¿no? ¿No? Sí, El hacer, ¿no? Más allá del lema, el siempre listo, estar preparado, la importancia de la acción. después dice, Yo creo otra pregunta. Sí. ay, perdón, No, no, sí, sí, sí. Iba a leer la otra pregunta, pero eh, seguimos con esto. yo creo que eso hace referencia también en la acción concreta, no es que es solamente, digamos, es palabrerío, sino es el decir y el hacer y el concretarlos entre todos. Creo que puede ser eso, porque en este momento hay mucho que decimos, hablas, 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 y cuando haces las cosas. Y los chicos y nosotros también queremos todas las cosas ya. Y a veces no podemos, pero sí le demostramos que, bueno, lo proponemos, lo trabajamos, lo vemos y lo hacemos. No nos quedamos, digamos, en el verso. La otra pregunta dice, ¿qué importancia tiene para vos la naturaleza en la experiencia Scout? Dice mucha, por lo expresado anteriormente, ¿no? De donde habla de los campamentos, de que era eh, la actividad donde más se sentía cerca de Dios. Perdón, molesto un segundo. Ana, Sí. ahí colgué en el chat el documento que tienen el resto de los alumnos, que vos seguramente no lo veías porque entraste después. Fíjate que ahí es una de las entrevistas para el trabajo de Campo 2 y están analizando. Al final de la entrevista están las preguntas que estamos teniendo en cuenta como grupo acá de laburo. Bueno, Gracias. dale, gracias, Jorge. Perdón, ¿cuál fue la respuesta a esa última pregunta? Dice mucha por lo expresado anteriormente, ¿no? Por lo que habla de encontrar a Dios en el campamento y, y todo eso, y la naturaleza, que siente que hay una fuerza, una energía. Ah, Sí, sí, sí. porque yo creo que la naturaleza es nuestra casa común, es nuestro lugar,
es donde nos empezaron a ver cuando muchos de nosotros ingresamos al movimiento, te dicen, vos cuidas la naturaleza. Sí, pero la naturaleza también me cuida a mí. Y si yo no la puedo cuidar, ¿quién? Entonces tenemos que, es todo como un engranaje, como que va todo junto, no se puede hacer cosas separadas. Eh, Esta es la cuestión de la hermandad, de cuando nos sentimos y en donde nosotros nos sentimos más protegidos, por más que sea amplia la naturaleza. Pero la naturaleza es tan rica y poderosa como yo. A veces les puedo decir a mis alumnos la madre naturaleza. Que si no tuviéramos la madre naturaleza, ¿qué hacemos? Nada. ¿Dónde estaríamos? Pero bueno, ya me fui. Creo que es eso, que es como un engranaje, que todo está ahí y que a veces uno, sin darse cuenta por esto de el tiempo, todo eh, pierde de vista, pero en un momento que hace un parate, lo vuelve a resignificar y a retrabajar. Pasamos a la otra, a la sexta. Dice, ¿recordás alguna oración, ceremonia o símbolo scout que te haya llegado especialmente? Y responde, la oración del educador es algo muy lindo y la oración Robert son las que más adhiero. Es muy lindo tener eso como guía. Y como que Personalmente yo recuerdo siempre cuando uno toma las promesas a los chicos, nosotros siempre encendemos la vela para iluminar el momento y que está el Señor, como a mí me lo hicieron cuando me hicieron mi promesa. Creo que ese es muy, muy significativo, la luz, tanto para el educador como para los chicos, y en ese momento es un momento muy especial, es el contacto, es el verlo y sentirlo, ese nerviosismo antes de que diga su promesa. Este, es un momento único y personalmente una oración que siempre me queda a la mitad es la de la oración del jefe, porque hay una parte que dice, a pesar de mi pequeñez, fui elegido para guiar a la pucha, que significa mucho eso para mí. Y quedo ahí y después no puedo seguir. Es una oración que me conmueve mucho y me moviliza mucho, porque es eso, el Señor nos eligió a nosotros, algo tan pequeño que somos, para poder para ayudarnos a nosotros y ayudar a los demás también. Para mí es muy, muy significativa esa oración. sí, yo ponía ahí en el chat, lo que a mí me parecía era que, bueno, que marca la oración como la centralidad de la comunión, ¿no? Con, del educador y en dos roles distintos, la del educador y la del rover, ¿no? Se ve que el chico chico o chica, es un Robert ya próximo a partir. Porque seguramente también está siendo rover y ayudante de RAN. Claro. Y la última pregunta, la séptima, dice, ¿qué sueñan vos y tu equipo o comunidad para su futuro dentro de los Scouts? Responde, como grupo tenemos un objetivo un poco corto, llegar a fin de año y habiéndole hecho llegar a los gurises una buena propuesta educativa. Ahí yo veo como que el objetivo es terminar el año en funcionamiento, que como que me da la impresión de que están intentando de que no se pierda la unidad antes de llegar a fin de año o que la rama no tenga ni un traspiés hasta antes de llegar a fin de año. Eso es un poco lo que yo capto de la idea de la respuesta. Es como que está teniendo una esperanza de poder seguir, que siga su unidad, que esa edad no se pierda, que generalmente si una comunidad, Robert, no está muy fuerte, si son dos o tres y falta uno, bueno, el otro se va a costar un vagón ir.
pero yo creo que este chico tiene esa esperanza de no ser el último, de que él se vaya y ya no quede nadie. Como que está remando, digamos, la canoa para poder seguir y que su comunidad siga. Y el educador también. Bueno, ahora vienen las preguntas al educador o educadora. Dice, ¿cómo describiría la fraternidad y el espíritu comunitario que se viven en la unidad Scout que acompañás? Y la respuesta es excelente, siempre con alguna cosita por pulir, pero en líneas generales muy bien. Hay un lindo espíritu comunitario, en constante mejora. Este Sí, educador tiene fe todavía, no pierde la esperanza de seguir con su comunidad. Él sigue con fuerza, remando, creo sí, yo. dice que describe que hay un lindo espíritu eh, en, en su grupo. Bueno, al menos en la unidad en la que trabaja. Después la segunda pregunta dice, ¿qué estrategias usás para ayudar a los niños y niñas y jóvenes a descubrir la dimensión espiritual en la vida scout? Y dice, dinámicas, reflexiones, experiencias, vivencias, es más o menos lo que usamos todos, creo. Puede ser que este educador esté buscando una vuelta de rosca de otra forma de llegar a los chicos. Eso me quedó la duda. Lo que va aplicando, lo que tiene, bueno, lo que ha vivido, porque dice vivencias, ¿no? Experiencias, vivencias y también material que uno va recolectando también en su vida. Después la otra pregunta dice, ¿en qué momento de la actividad de Scout percibís más claramente que niños y niñas y jóvenes conectan con la fe o con los valores trascendentes? Y responde, fogones, reflexiones, trabajo en equipo, cuando surge alguna necesidad por parte de algún compañero o en la sociedad, inundaciones, servicios que nos solicitan, etcétera. Bueno, y ahí aparece, me parece, de vuelta la acción, ¿no? Lo concreto de la acción. Que por ahí los chicos, el tema de lo trascendente, eh, un poco lo vivencian más, ¿no? Obviamente cuando pueden hacer algo práctico, algo que sea dinámico, que ellos puedan participar activamente. Después la próxima pregunta dice, ¿qué lugar ocupa la oración, el silencio y los símbolos en tus actividades educativas? Y dice, la mística es parte primordial de las actividades educativas. Los símbolos son parte vital, perdón, de la pedagogía Scout. Un poco lo que nos diferencia de otros movimientos educativos, ¿no? La parte mística y simbólica. Sí, dos grandes temas, ¿no? La mística y el marco simbólico. Dos referentes, dos cosas distintas, pero dos referencias importantísimas a la hora de llegar, ¿no? Llegar a través Sí, de sí. los símbolos, llegar a través de un espíritu que nosotros le llamamos, a veces muy difícil definir mística, pero la mística es un poco la idiosincrasia, diría yo, de nuestras propias actividades, ¿no? Que es diferente a cualquier otra actividad. Después la otra pregunta dice, ¿qué desafíos encontrás al animar la espiritualidad de niños, niñas y jóvenes hoy en día? Y responde, un montón de desafíos. Por ejemplo, llegarle a los gurises con propuestas de espiritualidad, religión, fe. Muchas veces los adultos, en la sana intención de llegar a los gurises con estos temas, terminamos cayendo en la doctrina y aburriendo o cayendo pesados con temas que a veces ni nosotros mismos tenemos muy claro o al revés. Son cosas que tenemos tan asumidas que pensamos que para ellos son temas apasionantes y que están deseosos de recibir. No nos damos cuenta que están en búsqueda, muchas veces pasando por la vereda de enfrente de estas cosas. Sí, ya ahí me parece que hace referencia a alguna problemática, ¿no? Problemática particular, ¿no? Cuando menciona, por ejemplo, no tenemos claro o que no hay claridad de concepto en algunas cosas, entrar en una especie de doctrina, este, por la respuesta que da.
no del todo conforme con eso, pero habla así que los desafíos son muchos. En fin, tiene varias puntas, me parece ahí la Sí. respuesta. A veces, a veces el, el poder bajar, ¿no? Y un poco la teología, digamos, de alguna manera, ¿no? A los chicos, a nivel de los chicos y hacerlo pasar por el, por el prisma scout, a veces no todos estamos preparados, ¿no? Como para poder realizarlo. A veces por ahí nos olvidamos que menos es más, muchas cosas, y por ahí, por querer hacer una actividad que esté plagada de contenido. Quiero cerrar esto, ¿cómo es? Porque ya estoy acá. Bueno, ¿cómo van? Ya estamos terminando, ¿verdad? Y nos quedan dos preguntitas de la entrevista del educador. Ah, dale, dale. La sexta sería, ¿cómo los acompañás para que el servicio no sea solo hacer cosas, sino una experiencia de fe y encuentro con los demás? Y responde, el servicio se trabaja desde adentro. Primero lo tienen que tener asumido como algo natural para que surja de ellos sin mucho pedido. Hay que ayudarlos a desarrollar ese radar para tener las antenas paradas y descubrir por propia cuenta que hay alguien que los necesita y a quien pueden dar una mano, poniendo oreja, haciendo una colecta, acompañando en tal o cual situación. Es un ejercicio que se hace desde lo vato. El educador no termina nunca de acompañar y ayudar a desarrollar ese radar. Lo mejor que puede dar un educador es su ejemplo. Cuando habla de radar, a mí se me ocurre que está hablando sobre la dimensión del servicio, ¿no? De inculcar, de motivar, de hablar, de trabajar la dimensión del servicio. Es lo que a mí me parece que quiso decir en esa respuesta, lo de radar. Sí, el descubrir, ¿no? Como trabajar una descubierta, ¿no? El descubrir qué es lo que pasa también alrededor de ellos. Y creo que cierra con un concepto eh, pequeño pero inmenso, ¿no? Que es que el educador lo mejor que puede dar es su ejemplo. Así que, eh, Yo creo que acá pone en énfasis el hecho de que el involucramiento que tiene que tener el chico, el protagonista, para hacerse, no sé si cargo, pero para vivenciar esa acción y el resultado que va a recibir cuando ya lo concrete, cuando ya la lleve adelante, cuando la haga acción. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza. Hola Jorge, hola Rosa. ¿Cómo te va, Luciana? Bien, escuchaba un poco lo que leían de las entrevistas y bueno, justamente hoy yo estuve trabajando en ello con unos compañeros educadores y con mi hijo que es scout también. Y justo Bien. relacionaba esto, ¿no? De ellos, él, lo primero que me dice, mamá, viste, respuestas cortas. Y una de las respuestas ante cuál es la actividad que vos crees que te acerca a Dios, él me dijo las reflexiones de Tanque. Tanque es su educador. Creo que el abrir el juego con el servicio, con el aprender haciendo, es lo primero, como decían ustedes, ¿no? Servicio. Pero me parece que el cerrar también ayuda a vincularlo. ¿Para qué? Porque si no queda abierto todo, ¿no? Entonces las reflexiones de los adultos que acompañan son importantes, ¿no? Y ese seguimiento que hay de ese adulto que está mirándolos uno a uno, ¿no? Eso me respondieron a mí una de las educadoras indagando las realidades, que los interpelas, acercándolos, evaluando, ¿no? Por ahí para sumar a lo que traían. Por ahí leo lo del chat, que también fueron escribiendo. Siento que la naturaleza es vital para cada situación, más para uno como scout. Es lindo ver cómo la oración de uno como educador está influyendo en ellos, a través de la oración en esos momentos. La Otro, la oración oración. como centralidad de comunión. Para ellos lo importante es llegar justos y terminar con grandes objetivos. Para mí lo tiene que sentir y vivir el servicio. Siento que cuando te apasiona algo siempre busca hacerlo con amor. Bueno, a ver si podemos volcar todo esto en una suerte de plenario, ¿sí? La,
bueno, estuvimos analizando una entrevista, un par de entrevistas que hizo un compañero, y la idea es, de alguna manera, analizarla desde tres perspectivas, ¿no? Eh, ¿Qué me sorprendió más de las respuestas de la encuesta? La segunda perspectiva es qué cosas invisibles se hicieron visibles a través de la encuesta. Y la tercera, bueno, ¿qué nos queda para nuestra tarea educativa y espiritual, ¿no? ¿Qué pistas estas respuestas nos dejan para la tarea educativa o espiritual, ¿sí? Así que, sorpresas, qué se hizo visible de lo que no parecía, de lo que no se veía, y qué nos queda para nuestra tarea, ¿sí? Un poco esa es la propuesta. Yo lo voy a hacer, voy a abrir un Sí. Padlet, se los iba a mandar. La primera cuestión era las sorpresas. ¿Sí? A ver, que los que estaban laburando y después los que se sumaron, a ver qué sorprendió de las respuestas, si es que hay algo que sorprendió, que uno esperaba o no, uno no esperaba. A mí no sé si me sorprendió, sino que me llamó la atención, ¿no? Que es la respuesta del chico, que yo decía que me parecía que era un rover, eh, cómo se daba cuenta de las risas de de los más chiquitos en un campamento, ¿no? Como él notaba eso como algo positivo y algo eh, que le transmitía un poco el sentido de trascendencia. ¿Alguna cosa más? Yo no leí las respuestas, así que no las conozco, todavía no me quise meter en el trabajo de Fermín. Acá Juliet dice que las respuestas del joven nos hacen ver que ellos se dan cuenta de las cosas más pequeñas, que a veces para nosotros pasan desapercibidas. Capaz que es un poco lo que lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Estamos tan metidos en la técnica de la actividad, digamos, que dejamos pasar a veces, por eso si somos varios en el equipo está bueno, lo que va emergiendo, ¿no? Los sentimientos, que no los podemos ver, no los podemos eh, prever a los sentimientos ocurren, ¿no? A partir de la experiencia, así que es complejo que a veces esté eso, ¿no? ¿Alguna más? Había una pregunta eh, que hablaba sobre la importancia que tiene la naturaleza en la experiencia Scout. Y la respuesta decía todo, todo. Claro, eso digo, no es sorprendente, pero es significativo, todo. Pero no importa. Bueno, ¿y qué, algo que se haya hecho visible? Que ustedes, Sí, las limitaciones, las limitaciones en cuanto, a ver, no recuerdo exactamente las preguntas, pero eran las preguntas que estaban dirigidas al educador. Eh, ahora voy a encontrar. Esa que hablaba de muchos desafíos, parece, ¿no? Exacto, sí. La pregunta 5. Yo no tengo la respuesta, no tengo la pregunta acá. o sea, las limitaciones de los educadores o de los pibes, No, No, de de los los educadores. educadores. de los educadores. Creo que las 5 y las 7 están relacionadas en eso, ¿no? Que Mm. dice, ¿qué desafío encontrás al animar la espiritualidad de niños y jóvenes hoy en día? Las 5 y las 7 decía, ¿qué aspectos de tu propia vida se ven fortalecidos? Desafiados, ¿no? Claro. Parece que Bueno, eso es un detalle, ¿no? Que me parece que lo adelantamos sin querer cuando hablamos justamente al inicio de nuestra actividad de hoy, justamente yo les contaba, digo porque estaba Luciana y Ana que no estaban, yo les contaba que con los educadores formales es muy difícil que ellos entiendan por qué ellos son uno con 20 o 30 y nosotros somos dos o tres con 20 o 30 o a veces más. Y el planteo que yo siempre les decía era, pasa que yo no estoy mirando si le sale el nudo, si aprendió bien a hacer el fuego o a armar la carpa. Estoy mirando los sentimientos, lo que le pasa a las personas a partir de la acción. Y si no somos más de tres, o sea, si no hay uno o dos dirigiendo la actividad y uno o dos mirando, esos dos mirando son los más importantes porque son los que van a mirar lo que a nosotros se nos pasa, porque es una limitación, como la que planteábamos acá, ¿no?
Yo no puedo estar dirigiendo, coordinando la actividad y mirando a ver qué le pasa a Juan, qué le pasa a Rosita, qué le pasa a Francisco. Es muy difícil. En cambio, los que están observando no de afuera, pero sí más observando a los pibes que la actividad, denotan estas cuestiones. Bueno, esa es por ahí una diferencia importante junto con respecto a la educación formal, ¿no? En la cantidad. Por ahí, si fueran más, a veces en algunas escuelas se trabaja con alguna coordinación y entonces pueden mirar más personalizadamente los aprendizajes, en ese caso, de los pibes y pibas que nosotros en los Scouts, digamos, estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Cuando tenemos los dirigentes necesarios, ¿no? El gran desafío de enamorarlos de Jesús también, ¿no? Esto de Además. que vivimos nosotros. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, ahí ya planteaste un desafío, lo planteó Luciana. Yo después voy a pasarles el Padlet, y anoten todo lo que ustedes quieran. ¿Está? Yo ahí más o menos me anoté algunas cosas en el Padlet y otras acá en el cuaderno que venía anotando para que no se nos vaya tanto el tiempo, y todos puedan participar también de alguna manera. Siempre recuerden que ese Padlet que lo armé está abierto siempre. ¿Sí? Así que pueden escribir lo que quieran cuando por ahí están trabajando y de pronto hay algo que, pucha, mirá lo que me pasó acá, lo voy a anotar acá si lo ven mis compañeros, mis compañeras y de paso no nos olvidamos, ¿no? Que a veces se nos pasa, en un par de semanas se nos pasan algunas cosas que por ahí está bueno compartir porque, bueno, son las interesantes, ¿no? Eh, bueno, les voy a compartir ya un último momento antes de irnos y después algunas consultas que Luciana tenía algunas y bueno, algunos que no hayan estado al inicio, que vimos alguna cosita más. Pero bueno, está bueno que podamos de alguna manera ir viendo. Como en el encuentro anterior, les voy a comentar muy rápidamente y muy general, ¿sí? Evita después la lectura del documento, por supuesto. Eh, Más o menos algunas ideas de los documentos que teníamos para este módulo, ¿sí? Que también eran cuatro. Hay algunos que son sugeridos, otros que son, entre comillas, obligatorios. Y de los cuatro que había sugerido para esta vez, había uno solo, entre comillas, nuevo respecto del módulo anterior. Los otros tres ya los habíamos estado o los teníamos del módulo anterior, cosa de que lo vamos comiendo despacito, vamos analizando cada uno de estos documentos. El objetivo de este módulo, del módulo 2, ¿sí? Bueno, recordamos el uno. El del módulo uno, el objetivo era los fundamentos del desarrollo espiritual, ¿sí? En la propuesta del movimiento Scout. En el segundo, ahí hablábamos en general de la constitución, de los deberes, de los principios, y algunas cositas más, ¿no? En el segundo módulo, tratar de identificar al movimiento Scout como un lugar de evangelización, no solamente como un instrumento de acción pastoral que puede ser usado, pero si lo queremos usar solo como instrumento, le vamos a errar, ¿sí? Porque el método Scout y el programa, ¿sí? Ya tienen sus propios objetivos y hay que perseguir esos, ¿sí? Ahora se convierte en un lugar para la evangelización. Bueno, eso es un poco lo que intentamos descubrir en los documentos que les planteamos. Si vamos bueno, el documento nuevo era este, ¿sí? Nuevo para algunos, por ahí viejo para algunos otros. ¿Sí? En el caso de los que ya han cursado algún seminario en la EUT, ya lo hemos leído, lo hemos propuesto. Nuestros hermanos uruguayos lo tienen como libro de cabecera porque lo han republicado en el 2014, creo, si mal no recuerdo, o en el 24, uno de los dos años, no me acuerdo ahora, pero es un escrito del año 92, ¿sí? 1992, y sigue bastante actual, para las épocas, probablemente porque no haya que cambiar mucho, ¿no? Sino inculturizarlo a la época de alguna manera. Yo rescaté tres ideas de este documento que tenían que ver, es mucho más rico que esto, pero tenían que ver con lo que estamos hablando. Por un lado es el programa Scout mismo el que evangeliza, dice Galdona, ¿sí? O sea, no hay que hacer nada extraordinario, hay que llevar adelante el programa de jóvenes, ¿sí? No otra cosa. Y eso me va a permitir descubrir y también, ¿por qué no?, evangelizar, ¿sí? Cumplo con otras cositas que van a leer en el próximo documento para el otro módulo. Eh, la vida Scout como espacio de encuentro con Cristo. Galdona plantea la aventura Scout.
¿sí? La aventura Scout, ¿cómo hago? Y el planteo o el desafío, si vamos a la tercera pregunta o la tercera cosa que teníamos que intentar ver, el desafío es, ¿cómo hago para convertir la aventura Scout en una aventura de fe? ¿Sí? Sabiendo que la vida Scout es un espacio de encuentro con Cristo. Hablamos mucho de la naturaleza recién en las encuestas, y sí, ahí está, ahí Dios está presente todo el tiempo. La cuestión es que tiene que haber gente que lo anuncie, ¿sí? Y por ahí la gente que lo tiene que anunciar somos nosotros. No con grandes actividades ni con grandes cosas, sino en esos momentos de contemplación que tenemos que permitir en la naturaleza. Eh, Esto lo he dicho en varias oportunidades, en otros seminarios, en espacios, pero uno recibe o ve una planificación de un campamento, cualquiera, de cualquier unidad, no importa el rango etario del cual estemos hablando, y ves 9 horas, concentración, 9:20, cargamos las cosas, 9:30, salimos, a las 10 llegamos, 10:15, reconocemos el lugar y armamos la carpa, 11 comemos, así es todo con uno atrás del otro. Yo digo, pucha, ¿y dónde mierda me voy a sentar yo, aprovechando que está la naturaleza, para encontrarme con Dios? Si no me dejas un cachito de tiempo. Es lo mismo que si estuviéramos en el salón de la escuela, así. ¿No? Y capaz que los tiempos tienen que ser más laxos. Si para construir un rincón de patrulla preví 1 hora, hay que dejar 1 hora y media. ¿Sí? Porque hay momentos, y yo estar observando, compartiendo, mirando, pasando, che, te sale, uy, esto, y hay que mejorar el trabajo en equipo, no mejorar el aprendizaje del nudo, sino mejorar el trabajo del equipo, que ese es el valor que yo voy a aprender para la vida, porque el nudo no me va a servir mucho durante la vida, ¿sí? Me va a sacar la tontez que tengo en las manos en una edad, pero después poco probable que use muchos nudos de scout a lo largo de mi vida, salvo que sea scout. ¿No? Entonces, pero el trabajo en equipo sí. Entonces, por ahí es donde uno tiene que buscar, ¿no? Y bueno, y Galdona se encarga de decir en todos sus documentos que el movimiento Scout es un lugar de evangelización, es un espacio en el cual hay que ir a evangelizar. Yo lo traduje con el Papa Francisco, el movimiento Scout es una periferia, ¿sí? Una periferia existencial, ¿sí? Que está ahí, que viene a la parroquia porque, nada, porque alguien lo invitó para jugar, alguien lo invitó, o sea, no viene a la parroquia, viene al grupo Scout. De pronto se da cuenta que está en la parroquia. Nosotros nos reímos mucho y siempre se lo digo, pero mi grupo Scout tiene un espacio propio dentro de la parroquia, ¿no? Que está del otro lado. O sea, si vos ves la parroquia, que da al frente de la plaza central de la ciudad, la parroquia más grande, si vos continuaras, ¿sí? Si pudieras traspasar el altar, digamos, ¿no? Y pasar la pared del fondo del templo, entras al patio de la parroquia y haces unos metros y entras a una puerta y te metes en el grupo Scout, que sale a la otra calle. O sea, la entrada del grupo Scout está en la otra calle. Entonces los pibes y pibas que vienen a mi grupo Scout, vienen a un grupo Scout, no vienen a la iglesia. ¿Sí? De pronto, cuando van a jugar, están jugando en el patio, en el cual está el culo de la iglesia ahí. Opa, mirá, está todo el- 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 la banana que sería, vieron, en la parte de atrás de un templo, ¿no? Que es donde estaría el altar. O sea, con una forma, la ven, escuchan las campanas. Vamos al baño y usamos el Zoom y después el resto de los salones parroquiales dentro de una iglesia. Y capaz que es la primera vez que pisaron una iglesia. ¿Está? Ellos no vinieron ahí. Ahora es una periferia que está dentro de la parroquia, no hay que ir a buscarla, no es un barrio a ir a misionar, es un barrio adentro de la parroquia, que merece estar dentro del plan de pastoral de la parroquia, principalmente porque siempre el grupo Scout, por más chico que sea, tiene más personas que cualquier otra pastoral, ¿sí? Llega a más personas porque tenemos, voy a poner un grupo bien chico, no sé, 40 personas, un grupo de 40 pibes. ¿Sí? Pero esos 40 pibes son hijos, hijas, parientes de otro montón de personas más. Entonces esas 40, nosotros lo hicimos para la pandemia, teníamos 40 en ese momento porque había muchos que se habían ido, qué sé yo, por esto de la pandemia, del aislamiento, y hicimos como una suerte de encuesta. Esos 40 éramos 150 personas que el grupo de alguna manera tenía en contacto. Los 40 que veníamos al grupo, pero hay otras 100 que me traen al grupo,
porque soy lobato y es mi papá, vienen a ver una celebración cuando tomé la promesa y era caminante, vienen a mi partida Robert, o sea, todas esas personas también de alguna manera participan de la vida del grupo, porque el pibe piba que cuando va a su casa eh, lo va mostrando, lo va dejando mostrar, digamos, en sus actitudes. Entonces, es un lugar en el cual tenemos que ir a evangelizar. No solamente a los pibes y pibas que visiblemente conforman el grupo, sino también a las familias que tampoco son de la parroquia. ¿Sí? Yo tengo, no sé si tengo, ahora son 80 pibes en el grupo, debe haber 4 pibes que están en la parroquia. El resto están en la parroquia por ser scouts. Se van acercando, luchando a veces contra lo que le dicen en otros espacios, ¿no? Que no están cerca. Pero bueno, entonces ese es un lugar en el cual merece tener, ser tenido en cuenta. Después el otro documento importante, la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sí que plantea 3 o 4 cosas que tienen que ver con el escultismo. Fraternidad y amistad social como camino evangélico, plantea el documento en general, ¿no? La construcción de un nosotros ante un mundo en el cual todo el tiempo te están individualizando, ¿no? Que te podés salvar solo, que la meritocracia, que un montón de cuestiones, que si no está el resto, ninguna de esas sirve, ¿no? Entonces una construcción de un nosotros abierto, abierto y solidario. El escultismo evangeliza al vivir la fraternidad. Y justamente la palabra fraternidad es una palabra muy utilizada por Baden-Powell a los comienzos del escultismo, que era para eso el movimiento Scout en un mundo en guerra de aquella época y que hoy tampoco podemos decir que no lo estamos, la fraternidad universal que perseguía el movimiento Scout era un objetivo, un propósito importante para aquellas épocas, ¿no? El otro documento, bueno, el documento mío, que lo volvemos a tomar siempre pensando en esto, ¿no? La fe, la espiritualidad y la religión, de qué manera el movimiento integra estas dimensiones en su propuesta educativa. ¿Sí? La fe como confianza y adhesión a Dios, la espiritualidad, que es lo que me pasa por dentro, buscarle sentido a las cosas, y la religión, y ahí está otra vez la fraternidad, la expresión comunitaria de mi vínculo con Dios. ¿Sí? No puedo solo. Ahí uno a la fraternidad y uno al lugar de evangelización que plantea Galdona, ¿no? Y finalmente, vuelta otra vez con el documento también viejo, del año 2000 por ahí, del movimiento Scout y el desarrollo espiritual, entonces plantea algunas características importantes. Desde Baden-Powell, la espiritualidad es esencial. Siempre estuvo tenida en cuenta. Baden-Powell habló muchísimo de esto. La espiritualidad como búsqueda del sentido, decíamos en el documento de Fratelli Tutti, y también la búsqueda de la trascendencia. No somos animales, no somos plantas, ¿sí? Buscamos trascender, no nos quedamos con lo que vivimos nada más, ¿no? Fortalece la dimensión espiritual en las jóvenes y a partir de las propias experiencias, y ahí vuelve a aparecer la naturaleza, el trabajo en equipos con la patrulla, la progresión personal. ¿Sí? Como decía Baden-Powell en Guía para el Jefe de Tropa, yo necesito conocer las necesidades e intereses de los pibes, pero tratar a cada uno individualmente. Ahí planteaba la educación personalizada que nos propone el movimiento Scout, ¿no? Y ahí la progresión personal es importante en ese sentido, no como un mero cumplimiento de pruebas y aprender cosas y mostrarlas, sino de aprendizaje en cuanto a valores, en cuanto a cosas que me pasan, ¿no? Bueno, y el escultismo es un ámbito propio de evangelización. ¿Cómo podemos sintetizar estos 4 documentos? Arrancaríamos por acá. El escultismo evangeliza desde adentro. No tenemos que salir a algún otro lado. Con su método, no con otras cosas distintas. ¿Sí? Por eso, cuando armamos grupos de catequesis para nuestros pibes y pibas que por alguna razón no pueden ir a la parroquia, tienen que ser fuera del ámbito del grupo Scout, fuera de la actividad Scout, no del ámbito, pero sí de la actividad. ¿Sí? Porque, como dice Galdona también en Pedagogía de la Fe, la propuesta del programa de jóvenes no me sale la palabra, bueno, no reemplaza, ahí está, a la catequesis formal. ¿Sí? La catequesis formal es correcta y nosotros hacemos desarrollo espiritual, pero no hacemos catequesis. Más allá que muchas de las cuestiones que nosotros hacemos en el desarrollo espiritual
o en el trabajo de la espiritualidad van a servir para la catequesis, ¿sí? La fraternidad es anuncio vivo del Evangelio. Entonces, la fraternidad que plantea el movimiento Scout abre las puertas. La fe, la espiritualidad y la religión se entrelazan en la vida Scout, ¿sí? Porque la espiritualidad es una propuesta de programa y tenemos que llevarla adelante. No podemos no hacerlo, ¿sí? Y eso, de una manera u otra, ¿sí? Va a permitir que los pibes y pibas descubran la fe. Capaz que no lo vemos en el grupo, que capaz que cuando hicieron su partida lo descubren, pero el sembrar está de parte nuestra, ¿no? Y seguramente cuando uno descubre la fe, quiere un espacio en donde vivirla, y ahí es donde entra en juego la religión, ¿sí? En nuestro caso, la iglesia. ¿Cómo acelerar estos tiempos? En una de las preguntas, creo que planteaba por ahí, alguien nombró, alcancé a escuchar mientras hacía otra cosa y ustedes trabajaban, hablaron del testimonio, ¿sí? Bueno, uno de los documentos que vamos a tener para el módulo 3, ¿sí? Que lo vamos a empezar dentro de una semana, eh, que es de Galdona también, va a hablar, va a comparar los elementos del método Scout con los elementos del método evangelizador. ¿Existe el método evangelizador? En la práctica no hay ninguno escrito por ahí, pero sí hay una encíclica muy vieja del Papa Pablo VI, yo era muy pequeño, este, que se llama El Anuncio del Evangelio. Y ahí plantea Evangelii Nuntiandi para los que más escuchado, digamos, con ese nombre, que es, ¿se acuerdan que las encíclicas son con las primeras palabras del documento? Bueno, empieza así, el anuncio del Evangelio. Y ahí plantea, si lo descubrimos, lo buscamos, igual después Galdona nos facilita en su documento, eh, los cuatro elementos del método evangelizador y cómo Galdona los relaciona con los elementos del método Scout. Si bien Galdona utiliza menos elementos, estamos hablando de un escrito del año 96, 92 al 96, por supuesto, los elementos eran menos, ¿sí? Acuérdense que esto va variando, nos vamos acomodando. Hoy son 8, pero en ese momento creo que eran 5 o 6, pero no importa. Uno se va dando cuenta de todas maneras con esta cuestión. Y bueno, finalmente con este pasaje, digamos, podemos descubrir que el movimiento Scout no es solo un instrumento, sino un lugar de evangelización. Lo que nos resta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo ayudamos hoy a nuestros jóvenes a explorar lo invisible? ¿Sí? Que es el formato que elige otro de los documentos que va a estar en el módulo 3, que hay un par de... Bueno, nosotros estuvimos leyendo el movimiento Scout y el desarrollo espiritual. Después de ese documento, que es previo al 2000, aparecieron dos más, ¿sí? Similares a ese o que lo van ayornando a las épocas. Uno es Directrices del Desarrollo Espiritual y Religioso en el Movimiento Scout, creo que se llama así, ahora no me acuerdo, lo tienen en la biblioteca del campus. Y hace 3 años lo ayornaron de vuelta a ese último. El último ayornamiento a mí no me gusta mucho, pero se van a dar cuenta que es mucho más rico el del medio. O sea, entre el movimiento Scout y el desarrollo espiritual que hemos venido leyendo y el último, el del medio me parece que está fantástico. Y ahí es donde plantea la exploración de lo invisible, que yo recojo varios conceptos de ese documento para fe, espiritualidad y religión, y van a ver que es muy rico, es muy lindo y está buenísimo, porque trata de hacer ese parangón sin saberlo entre la aventura Scout y la aventura de fe que plantea Galdona. ¿Sí? ¿Cómo hago para esa aventura Scout, que es la exploración de lo que no conozco y hacerlo con amigos y descubrir este otro, cómo esa exploración me puede permitir explorar lo invisible? Esto es encontrar, percibir que Dios está presente y que yo lo puedo buscar y que me va a estar acompañando todo el tiempo. Pero por supuesto necesita a todos nosotros para que haya un anuncio de que eso está ocurriendo. Si no, es poco probable que lo pueda ver. Bueno, después esta presentación se la pongo ahí en el campus, ahí en un link que va a decir Encuentro en línea 2. Ahí van a aparecer todas las cosas que vamos viendo y también una síntesis de todo esto que vimos en la presentación, un poco más escrito, ¿sí? Medio como cierre, si se quiere, del módulo o como planteo el módulo, pero invitándonos a leer un poco más, porque hay cosas muchísimo más ricas que las que nosotros estamos poniendo acá, ¿no? Que es como una síntesis muy, muy apretada.
Bien, ¿alguna consulta? No les voy a adelantar nada del módulo 3. Este, demasiado tienen en el campus porque figuran los contenidos, así que ahí se van a ir más o menos dando cuenta por dónde va la pista, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, abierto algunas preguntitas que ya nos recontrapasamos. Este, por ahí si hay Jorge, alguna cosita. eh, tene- ¿tenemos algún día más para entregar el trabajo este que se vencía hoy? Sí, yo se los voy a pasar una semana más, con obligación Bien, de completar todo lo que les gracias. falte, de todo tipo. Y acuérdense, pueden participar más de una vez en el foro, ¿eh? Porque a Gracias, ese veces era mi pedido porque no llegaba. no, no. El foro está abierto toda la vida, así que hasta que no nos vayamos del curso, todos los foros están abiertos. Con lo cual yo puedo intervenir cuando me parece, cuando leo, cuando leo a algún compañero que escribe algo. O sea, siempre los invito a primerear, diría el Papa Francisco. ¿Sí? Yo eso lo aprendí, hice muchas capacitaciones antes de la pandemia, por eso medio como que sin quererlo. Bueno, son las manos del de arriba, ¿no? Que te prepara antes de que ocurra, ¿sí? Porque nosotros diseñamos el primer curso de estas características para hacerlo en este formato sin que existiera Zoom, sin que existiera nada de lo que conocemos ahora. Y me fue preparando en eso sin querer. Y una de las cosas que aprendí en los foros trataba de ser el primero siempre. Por dos motivos. Primero, porque nadie me podía decir que estaba mal lo que yo escribía, porque yo era el primero. ¿Sí? Y después, con eso, al primerear, ya cumplía, ¿sí? Ya podía tachar de alguna manera que yo tenía que participar en el foro en principio. Entonces ya cumplía con el doble propósito. Y después sí, después leía tranquilo lo que iban aportando el resto y por ahí metía cuchara, ¿no? Pero ya no tenía la obligación de hacerlo, ya me había sacado. No, no esperaba a leer para participar del foro, ¿sí? Porque el foro es un debate, todos tenemos razón. ¿Sí? No hay una pregunta, ahí no te pregunta, ¿cuánto es 2 por 2? Y por más vueltas que le demos, vamos a tener que poner todos 4. El que ponga otra cosa lo va a tener que recontrafundamentar, ¿sí? Para que pase, digamos, el foro. En cambio acá, como son preguntas espirituales, ¿sí? Que nos pasan, cosas que nos pasan por dentro, y lo que me pasa a mí está bien, y lo que te pasa a vos también, ¿sí? En todo caso, yo puedo colaborar con lo que te pasa a vos, ¿sí? Pero no puedo cambiar lo que a vos te pasa. Sí puedo aportar a que mejore, si no está tan bueno, si lo que te está pasando, o nutrirme de vos porque me gusta lo que escribiste y me puede servir a mí. Entonces, todos los que escribimos en el foro, y fíjense que los foros están centrados en los documentos del Papa, van a estar centrados siempre en los documentos del Papa a propósito, ¿sí? Va para el lado de lo que pretendemos, pero medio centrado en Fratelli, en Laudato y en la otra, que una más que les vamos a poner por ahí. Este, en Christus Vivit ya lo pusimos, así que bueno, en esas tres está medio pautado las tres cuestiones. Así que pueden participar todas las veces que quieran y los trabajos de campo siempre tienen una semana más, este, que ahora lo voy a extender para que no les moleste el cartelito que te dice estás retrasado, ahora te quedan 2 horas y 10 minutos para entregar Sí, El el o que no lo trabajo. el enviaste y te diste martirio. cuenta tarde, porque yo dejé todo y no lo había enviado, me acuerdo la otra vez. Y después te das Este, cuenta cuando te avisa que no enviaste tu trabajo. claro, ¿no? Por eso. Bueno, hay una que todavía está ahí en borrador. ¿Quién es? Hay alguien que está en borrador en el módulo uno todavía. No me acuerdo quién. Después me voy a fijar y se lo voy a subir yo, porque por eso siempre les pido que no cambien la contraseña, porque si alguno tiene un problema, yo me meto como ustedes y se lo arreglo, digamos, en el campus. Porque además de nosotros, esto se los cuento acá porque no lo está viendo nadie, en los participantes hay 2 personas, ¿sí? Que no son del curso. Uno es el coordinador del departamento de extensión, que no es scout, no es nada. Él solamente mira y lo que más mira es cuántas veces si participan. Esa es la realidad. ¿Sí? Por eso el campus es tan delator, digamos, ¿no? Porque primero que está hecho para los cursos que van a cursar todos los días, ¿no? En la universidad.
Entonces hay exigencia, por supuesto, es una exigencia universitaria. Para nosotros también está, pero bueno, nosotros somos, los profes somos un poco más buenos y vamos estirando cosas, ¿no? En el otro hay tiempos que se estiran y otros que ya no se pueden más. Entonces te presionan con el campus, ¿no? Este, así que en eso no se hagan problema. Yo ahora entro, le modifico la fecha y ya está. Le pongo una semana. Y cuando termina esa semana, habilito el módulo 3 cosa de no retrasarnos tanto. ¿Eh? ¿Alguna cosita más? Recuerden, tanto en el uno, en el trabajo uno como en el trabajo 2, traten de poner alguna idea de ustedes. ¿Sí? No solamente la observación realizada o la respuesta a la encuesta, sino también eh, como un cierre, algo corto, tampoco tiene que ser muy grande, pero que nos permita ver, bueno, cómo analizás vos eso que está ocurriendo, ¿no? Así, ven, por ejemplo, les muestro muy rápido. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la encuesta que ustedes estaban mirando, ¿no? Ustedes llegaron hasta ahí, hasta la pregunta 7 de el educador, creo que era. Y después, ven, Fermín hace un informe, ¿sí? Sobre lo que él le pareció, lo que leyó de las encuestas. O sea, en las encuestas vos no intervenís, yo pregunto, ¿sí? Y escribo. Después analizo las respuestas de la encuesta. Porque si no, yo guío la encuesta y yo no quiero guiarla. Yo quiero dar la pregunta y que el otro me la conteste como la entienda. A lo sumo, si él me pregunta esto qué significa, se lo contesto, pero si no, solamente escucho, porque esa es un poco la idea. Acá en este caso no era un trabajo sinodal, no era una escucha y diálogo, era solamente escucha. ¿Sí? El diálogo lo tenemos nosotros ahora y bueno, el discernimiento lo tenés que tomar vos a ver qué onda, qué es lo que pudiste percibir en lo que fue contestando. ¿Ves? Entonces, acá pone, Fermín, descubrí qué y pone todo esto, lo que él descubrió, ¿sí? En las respuestas de las personas, ¿no? Por ejemplo, miren, algunos educadores están tan en búsqueda como los propios educandos, pone Fermín acá. Ese es un descubrimiento que hace a partir de la encuesta, ¿sí? Hay muchos temas a ayornar, a actualizar, para mejorar la propuesta hacia los jóvenes. O sea, son cosas que él va descubriendo, que le permite la encuesta. Y justamente las encuestas tienen que servir para eso, ¿sí? Para poder laburar a futuro, a ver qué cambio, qué modifico, y a partir de ahí lo hago, ¿no? Bueno, nada, esa idea por ahí de Fermín, que lo tomó y está bueno, que no es para cumplir con un trabajo y sacarse un 10, es un laburo para vos. ¿Sí? Porque y nos sirve a todos lo que todos leamos, ¿no? Porque nos sirve para mejorar mi práctica como educador, mi práctica como formador, la función que cumpla en el movimiento Scavoy, ¿no? Porque parece que solamente me sirve esta encuesta para ver cómo trabajo directamente con el pibe, piba, pero también me puede servir como formador porque veo qué le falta al educador que yo estoy formando, ¿no? Entonces también está bueno porque puedo percibir esas particularidades, ¿no? Más allá que, bueno, yo siempre digo lo mismo, pero me parece que ninguna función que cumplamos en nuestra asociación Scouts eh, nos debe dejar de lado nuestra participación en un grupo, ¿sí? Si no participamos en un grupo, todo lo que hacemos en algún momento cae en saco roto porque no tengo la realidad, ¿sí? La realidad es la que me cuentan. No es la que yo sola, yo necesito que me la cuenten, necesito verla, que es un poco lo que usamos en estos dos módulos. Primero miramos, ahora escuchamos, ¿sí? Bueno, en algún momento nos tiene que tocar actuar. Pero para eso tengo que estar ahí, ¿sí? Tengo que estar cerca de algún grupo. Por supuesto que si soy el director ejecutivo de la asociación, no voy a poder ir todos los sábados a un grupo scout mío al cual pertenezco. Pero una vez por mes, aunque sea, para, viste, remojar las aguas, ver qué es lo que hacen los pibes, cómo son, y tengo que estar, porque si no pierdo el hilo de la función a la cual le estoy dándole mi tiempo, ¿no? Que es tengo que mirar lo que pasa en los pibes, ¿sí? Que es todo el sentir, el propósito nuestro. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Nada más? No, era ese el pedido, así que muchísimas gracias, Jorge. Era una súplica, no era...
no era otra cosa que una súplica. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, se nos hizo un poquito tarde, pero me gustaría igual de alguna manera hacerlo. Si alguno tiene la velita a mano, yo me olvidé el fuego, lo único. Yo voy a prender Bueno, la luz ha sido un tema importantísimo. Es un tema, un signo muy importante dentro de los scouts, y también para nuestra fe. La luz significa un montón de cosas, pero por sobre todo, en el caso de los scouts, permite iluminar, permite cocinar, permite calentarnos. En nuestra fe es el símbolo del Espíritu Santo, ese que nos pasa por dentro, que nos motiva todo el tiempo, ¿no? Eh, Está buenísimo que cada descubrimiento que vayamos haciendo de cosas invisibles, que se nos hacen visibles a partir de lo que vayamos leyendo, charlando, dialogando, nos permite seguramente que nos acerque más a lo profundo de lo que somos, ¿no? A la presencia de ese Dios que anima nuestra vida, ¿sí? Agradecer este encuentro, agradecer las posibilidades que nos dan de, de este servicio que es el movimiento Scout, y eso está buenísimo, ¿sí? El servir voluntariamente a las personas, a los pibes y pibas, en estos momentos de, bueno, de tanta tristeza que se viven en cuanto a lo que va pasando, ¿no? A lo que nos pasa como en la realidad, ¿no? Lo que nos anuncia todo el tiempo. Y de una manera u otra poder pensar en eso y saber que lo que hacemos, lo hacemos justamente en función de los pibes y pibas. Así que los invito a hacer la seña Scout, ¿sí? Si alguno quiere puede sacar una foto. Bueno, muchísimas gracias por participar y los saludo con una cancioncita mientras nos retiramos de este encuentro. Así que bueno, nos vemos en la próxima, nos seguimos escuchando, analizando y preguntando a partir de WhatsApp y de otras opciones. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.